Queridos hermanos, el viernes la Iglesia celebraba la memoria de un santo que fue esencial en la evangelización de Latinoamérica, San Francisco Solano. San Francisco Solano tenía dos características que hacían absolutamente cercana su anuncio del Evangelio de Cristo. Uno era su violín, tocaba el violín, y otro era su enorme capacidad de haber aprendido las distintas lenguas de los pueblos indígenas. Entonces, él podía tener una aproximación, una cercanía donde el mensaje se hacía absoluta y totalmente inteligible. Esto tiene mucho que ver no solo respecto de los idiomas, sino también de otro idioma que a veces impide. Cuando uno le habla al otro desde la suficiencia, desde la soberbia, desde la violencia, todas esas palabras quedan como una especie de enredo, ¿no? No podemos entenderlas, no sabemos a qué se refiere, o por qué dice esto, por qué dice el otro. Digo esto porque hoy este Evangelio de Mateo que venimos compartiendo recoge una serie de pequeñas parábolas. Estas parábolas son muy chiquitas, son como una especie de microhistoria. Y en esas historias, en esas parábolas, que como alguna vez hemos compartido, la parábola es mucho más que un género literario. La parábola es palabra hacia adelante, es algo que se nos regala para hacerlo nuestro. Por eso ninguna parábola tiene un final. El final lo hacemos nosotros. De manera que hoy cada una de estas pequeñas parábolas, cada uno de nosotros las lleva en el corazón para darle ese término. Y estas parábolas tienen como un hilo conductor que todas tienen que ver con algo esencial de la vida, que es el comercio, la transacción. Cada una de ellas está hablando de un oficio y también de un beneficio que se compra, que se vende, que se elige. Y esto último es lo segundo que tiene las parábolas también como hilván. Todas estas pequeñas historias tienen como característica que en cada una de ellas hay que decidir. Hay que decidir. ¿Compro o no compro el campo? ¿Compro o no compro la perla? ¿Elijo este pez sí, este pez no? Y decidir es algo, como diría Saint-Exupéry en Boca del Zorro al Principito, es algo demasiado olvidado. Si hay algo que la cultura que vivimos ha marcado, es que nadie decide nada. ¿Por qué? Porque decidir es hacerse cargo. Decidir es decirle que sí a algo, pero es decirle que no a todo lo otro. Y eso en la cultura en que vivimos da repulsión. Queremos todo. O queremos vivir también sin hacernos cargo de mucho. Por eso las cosas, al no decidirse, caen por su propio peso. Entonces, cuando pasan las cosas, uno vive como en la fantasía de decir, bueno, pero yo no tuve nada que ver. Yo no decidí eso. Entonces, esto tiene que ver un poco precisamente con lo que nos invita el Evangelio, ¿no? Cómo el Evangelio es una palabra que conoce nuestra idiosincrasia, así como Mateo y su comunidad se daban cuenta de qué importante era para
la cultura de aquellos que le anunciaban el Evangelio de Cristo, qué importante que eran las transacciones comerciales, y por eso buscó en la memoria de todo lo que Jesús le había compartido a él como discípulo, buscó cosas que engancharan con esto. Y al respecto, esta semana postmundialista, hubo como un pequeño recorte de un diálogo que tuvo en el año 1986 Alejandro Dolina con Mariano Grondona. Un diálogo muy interesante en el contexto también de un mundial. Y Dolina, lo primero que dice, cosa interesante, dice, esto es una teoría que se sostiene desde muchos lugares, ¿no? Por ejemplo, frente al arte, uno tiene como una especie, se bloquea el raciocinio. Él daba como ejemplo en ese diálogo con el doctor Grondona, decía, por ejemplo, si estamos en un teatro, viendo una obra de Shakespeare y el que está al lado nuestro nos dice, no te preocupes, ese no es el príncipe de Dinamarca, es un señor que aprendió unas cosas, todo, como decir, pero uno, si está mirando Hamlet, tiene que entregarse a la ficción, y entonces el actor deja de ser ese señor que aprendió la cosa para ser el príncipe de Dinamarca. Entonces, él decía, esto también pasa en el fútbol. También pasa en el fútbol, al cual él se declara apasionado. Dice, cuando pasa algo así, dice, uno como restringe el raciocinio y le parece que en el partido se juega todo. La vida, la historia, el futuro, la aventura, todo. Y no es así. No es así. Una vez que termina la obra o el partido, el carruaje vuelve a ser la calabaza y los corceles vuelven a ser ratones y todo volvemos a la vida diaria y real en la cual hay que decidir. Y ahí viene la otra imagen que Dolina le ofrece en ese diálogo, por demás significativa al respecto de estas parábolas. Dice que en la mitología árabe, en la escatología particularmente, hay dos ángeles que reciben al que ha muerto y lo interrogan. Y esos ángeles hacen una serie de interrogatorio donde preguntan cosas absolutamente triviales y otras cosas absolutamente esenciales. Quien contesta las cosas triviales como esenciales, tanto como quien contesta las cosas esenciales como triviales, es condenado. Entonces, eso es lo que nos enseña hoy la parábola. Vivimos un mundo donde se presentan las pavadas como cosas de vida o muerte. Y las cosas de vida o muerte se dejan como si fueran pavadas. Y entonces vivimos en esa especie de desconcierto ético, de incapacidad de discernimiento. Esto que hoy le pide Salomón a Dios y por lo cual justamente Dios lo reconoce, que no le pidió ni poder ni riqueza, le pidió sabiduría. Le pidió sabiduría. Entonces, eso es lo importante quizá. Quizá este domingo el Señor nos invita a que cada uno de nosotros vuelva a su cotidianidad, a su vida, a la comida del domingo, a arrancar la semana, teniendo y recuperando la capacidad de decidir. La capacidad de decidir, que justamente
es una de las características de los adultos. Y es una característica que cuando se deja de ejercer, se atrofia. Cada vez nos cuesta más. Un día nos decidimos una cosa, otro día nos decimos otra, entonces ya después dejamos de decidir. Y al dejar de decidir, uno vive como un errante. Entonces, pidámosle a Dios que nos ha dado justamente con la vida la capacidad de la libertad, que la podamos ejercer a la luz del Evangelio para que también nosotros podamos saber qué es lo esencial y qué es lo trivial.